Muy buenos días, Buñol y toda su comarca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas vosotros y vosotras? Bueno, aquí en Radio Buñol empezamos las mañanitas estas con el repaso a la actualidad que hacemos en esta media hora, recorriendo todos los espacios informativos para que tengáis cumplida información de lo que está ocurriendo por ahí fuera, ¿no? Bueno, hoy tenemos una mañana muy ajetreada y solamente tenemos aquí delante de los micrófonos a vuestro servidor, Cristóbal Aro, y tenemos a Pilar liada con sus historias aquí informativas aquí en Radio Buñol. No podemos contar con ella y la echaremos de menos como de costumbre cuando hablemos de las portadas de los diarios deportivos. Ya sabéis que no soy en absoluto conocedor de las triquiñuelas del deporte, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el repaso de la actualidad y antes empezar a comentaros como siempre. Bueno, empezar no, repetir como cada mañana que estáis invitados a participar si os apetece, que hacer algún comentario o alguna pregunta o lo que queráis. Estaremos encantados de recibirlos y, por supuesto, también agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, porque ya sabéis que sin vosotros ni hay programa ni hay radio, ¿no? Empezamos el recorrido informativo con los diarios digitales. Ya sabéis que recogemos aquellas noticias que nos llaman la atención o que suponemos que no la difundirán con tanta frecuencia como otras en los telediarios y en las portadas. Y empezamos con 4 o 5 diarios digitales con lo que nos cuentan en su interior. Empezamos por el diario.es, que nos cuenta, hoy tenemos algunas cuantas cosas curiosas, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, que el PP ha suspendido las negociaciones del Poder Judicial. Otra excusa más, ahora la reforma del delito de sedición. Creo que llevan, en algún periódico digital comentan que ya llevan 5 o 6 excusas diferentes para poder pasarse 4 años sin cambiar el Poder Judicial, ya que tienen a los jueces controlados, de alguna manera, como decía alguno de los políticos del PP en un audio que se oía por ahí. Tenemos el poder controlado por detrás, ¿no? Bueno, más cosas del diario.es. Esta es gorda, ¿eh? El aviso de la ciencia. Ya no podemos evitar lo peor del calentamiento global. 40 científicos de todo el mundo se han reunido y han dicho que lo de parar el calentamiento en 1,5 grados ya no se va a poder conseguir. Bueno, más cosas. Ahora una broma, porque para mí es una broma, no sé lo que pensaréis vosotros, ¿no? La Unión Europea prohíbe la compra de coches de gasolina y diésel a partir de 2035. Estaba buscando yo un símil, porque esto es como, bueno, no sé, prohibir algo que ya no nos va a poder, ya no nos queda prácticamente disponibilidad como antes de gasoil y gasolina, o sea que 2035 ya no vamos a tener ninguna posibilidad de utilizar coches de esta clase, ¿no? Bueno, más cosas. La Xunta en Galicia, Madrid y Andalucía recurrirán el impuesto a las grandes fortunas. Igual supongo yo que los que quieren recurrir este impuesto es porque tienen grandes fortunas, digo yo, no lo sé. Bueno, vamos a otro diario, el Diario Público. Mira, esta noticia tiene tela marinera, ¿eh? ¿Recordáis cuando estábamos en plena pandemia y todo el mundo estaba de acuerdo en aplaudir a los sanitarios y en decir que había que reforzar la sanidad pública y evitar que ocurrieran estas cosas como la pandemia y estas cosas? Bueno, pues mira, el gasto sanitario se desploma en Madrid, Murcia y Cataluña. Tienen ahora menos inversión que antes de la pandemia, o sea que ya se nos ha olvidado a todos que una sanidad pública fuerte era un requisito indispensable para acometer futuras pandemias, ¿no? Pues nada, ya nos hemos olvidado. Bueno, y una noticia curiosísima del Diario Público. Casi nadie conoce, porque ya se sabe que los que ganaron la guerra son los que nos cuentan la historia. Pues nadie se acuerda de la barbaridad que supuso la matanza de la desbandá en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, pues van a hacer un congreso internacional de la desbandá para conocer la mayor masacre civil de la historia de España. Fijaros, qué cosas. La mayor masacre civil de la historia de España y no la conoce prácticamente ningún español. Bueno, nos cuentan también, mira, hablando de inversiones y de barbaridades varias, Ayuso duplica en la Comunidad de Madrid, Ayuso duplica el dinero público destinado a los toros en Madrid, no a la sanidad, no, a los toros. En fin, para que vayamos viendo. Y luego, mira, también otra noticia de inversiones, ¿no? Para que vayamos tomando nota de cosas que deberíamos de hacer y que no hacemos.
Madrid y Cataluña invierten el 20% menos que el resto de España en gasto social. Tiene WhatsApp que se destine más dinero a los toros y menos a gasto social. Con la que está cayendo, ¿eh? Con la cuarta parte de las personas en España que no pueden llegar a final de mes y que se destine más dinero a los toros y menos al gasto social. Bueno, y este titular hoy se conmemora, no, lo que sea. Hoy se cumplen 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones. Y en el Diario Público hay un titular recordando este aniversario. Y fijaros qué curioso, ¿no? Felipe González, el mejor presidente de la derecha española. Comparto este titular. Bueno, vamos al Diario El Salto que nos cuenta, mira, los bancos disparan sus beneficios con las subidas de las hipotecas. Mira, igual que en el 2008. Mientras los bancos se forran, les ayudaremos con nuestros dineros y a continuación nos quitarán el piso. Y luego hablan de ocupas. Y terminamos con Infolibre. Bueno, no sé si sabréis que aquí el Ministerio de Defensa tiene un gasto de 48.000 millones de euros, ¿no? Creo este año. Han aumentado casi al doble la inversión, iba a decir, el gasto. Pero sin embargo en Infolibre nos cuentan que Defensa, el Ministerio de Defensa, vendió 6 helicópteros a Perú por 100 euros cada uno, porque su mantenimiento era más caro. O sea, nos vamos a gastar miles de millones en gasto, en material militar, para luego venderlo a precio de saldo, ¿no? Bueno, y mientras tanto, pues ya vemos lo que está pasando con el gasto social, con la inversión en sanidad, con todas estas cosas que ocurren, que se gasta cada vez menos en cosas importantes y cada vez más en material militar, que ya me contará luego para qué. Bueno, ya lo estamos viendo aquí. Bueno, vamos a ver las portadas ahora en papel impreso y a ver lo que nos cuenta la actualidad de los periódicos. Empezamos por El País. Vamos a ver la portada. Nos cuenta lo de siempre. Feijóo vuelve a bloquear el Poder Judicial, ahora por la sedición, ayer por Podemos, pasado mañana por lo que sea. El caso es que no les quiten a los jueces para que cuando lleguen los juicios de corrupción, pues que salgan de rositas. Bueno, más cosas. El Banco Central Europeo acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión. Todo sea para que los bancos ganen mucho más dinero del que están ganando ahora. Un par de periódicos nos hacen la misma imagen. Más bombardeos rusos, nuevas amenazas de Putin. Luego, el respaldo a los presupuestos en el Congreso afianza el bloque de investidura. España quiere captar a miles de trabajadores de la construcción en el extranjero, dedicado a Vox y a los diferentes partidos que dicen que a la inmigración nos quita los puestos de trabajo. Y la imagen de un Felipe González jovenzuelo cuando el PSOE arrolló y empezó a transformar un país. Y la última de la portada del País, Bolsonaro ataca al Tribunal Electoral en vísperas del voto en Brasil. Mira, igual que Trump, y ya veremos cómo pasa aquí. Bueno, en ABC nos cuentan, el PSOE cuela una enmienda en Bruselas para recibir fondos sin cumplir con las reformas. Este periódico ABC, junto con La Razón y con El Mundo, pues sigue hablando de los fondos que el gobierno dice que no controla. Dicen estos periódicos, claro. Y la imagen de Pedro Sánchez, fíjate, qué curioso. Y el PP suspende la negociación del Consejo General al confirmar Sánchez a Feijóo que rebaja la sedición. Ya sabéis que estamos todos los días con golpes militares y el delito de sedición pues no hay que modificarlo, según ABC, claro. Bueno, El Mundo. El Mundo dice, Feijóo congela el pacto del Consejo General al verse engañado por Sánchez. Mira qué novedad. lo de que congele el pacto, ¿no? Y una entrevista al ministro de Exteriores de Ucrania. Mientras Putin siga vivo, querrá destruir Ucrania y Europa. Bueno, esto es la opinión del ministro de Exteriores de Ucrania. El Banco Central Europeo sube las hipotecas un 30% y expulsa al 20% de compradores potenciales. Y yo podría añadir que a un montón de familias de sus casas. Bueno, la brecha generacional en el PSOE.
Perdimos la cultura socialista. Una entrevista a algún socialista, supongo. También aquí nos cuentan que Olona lanzará la semana que viene en Madrid su nueva organización. Y un juzgado envía a un diputado de Podemos al Supremo por haber golpeado a su mujer. Nos vamos a La Razón y con esto terminaremos las portadas de los periódicos generalistas en España. Y aquí nos cuentan que el 42% de los parados lleva un año sin trabajar. Con una imagen de la presidenta del Banco Central Europeo. El banco lleva los tipos al 2% y avisa de más subidas en los próximos meses. Id preparándoos la salida de vuestras casas de muchas familias en España y en el mundo, ¿no? Bueno, el PP congela la negociación del pacto judicial en este caso, ahora la excusa es la cesión a Esquerra con la sedición. Con una imagen pequeñita de Putin, denuncia que se está jugando de forma sucia con Rusia. Y como en el periódico de La Razón son muy monárquicos, también aparecen los reyes y la futura reina. Leonor vuelve para la entrega de los premios Princesa de Asturias. Bueno, con esto ya terminamos la información que nos suministran las portadas de los 5 periódicos españoles, estos que ponemos cada mañana aquí en media hora de programa, y nos vamos ahora ya a la información deportiva. Un recuerdo para Pilar que la echaremos de menos, por lo menos yo. Vamos a ver aquí cuando aparecen las portadas deportivas. Espérate, ya las tenemos aquí. Marca. Orden del Madrid, fichar a Hendrik. Este es el personaje que aparece en la portada de este periódico deportivo. El club blanco hará una oferta por la perla brasileña ante el interés del Paris Saint-Germain. Presentada a la Radio Mundial, Radio Marca celebra su gala. Y una entrevista a Carl Lewis. No cambiaría uno de mis oros por haber saltado 9 metros. Vamos a la portada de AS, que aquí la fotografía la dedican a Vinicius, que ha firmado un nuevo contrato que le vincula al Madrid hasta el 2027. En la Champions, el proyecto de Xavi se atasca en Europa. El balance del Barça es de 3 victorias en 13 partidos. Nos cuentan aquí con la imagen de Vinicius renovado. Un empate, tropiezo en el debut de Setién en la Europa League, 2-2. En atletismo, los atletas ya no luchamos por nada. Sigue aquí la entrevista a Carl Lewis. El Tour 2023 entre Bilbao y la montaña. Y Escariolo trumba al Madrid, 92-95. En mundo deportivo, el plan tras el fracaso. El Barça mantiene la máxima confianza en Xavi a pesar del descalabro en la Champions. En la Champions femenina, Rosengard-Barça 1-4, goleada y obra de arte. Menos mal que las chicas parece que están haciendo su papel correctamente, porque lo que es lo grande es tela. Bueno, en la Princesa de Asturias, el equipo olímpico de refugiados recibe hoy su premio en Oviedo. Mallorca Español a las 21 horas. En fútbol, Italia, el español Mari, herido en un ataque en un centro comercial. Y en conferencia, debut discreto de Setién en Villarreal, 2-2. Nos vamos a Sport y nos cuentan aquí el Barça femenino golea y afianza el liderato, con una imagen del presidente del Barça, reacción y títulos. La directiva confía en Xavi y no se plantean medidas drásticas, pero sí hay una advertencia para elevar el nivel de exigencia del equipo. De la selección, Valde, la gran novedad de la prelista de Luis Enrique. Y el Barça, siguen los problemas tras un año sin Koeman. Con esto terminamos la información deportiva y nos vamos ahora a la información económica. Vamos a verla. Aquí tenemos 5 días la portada y nos cuentan la amenaza de recesión suaviza el discurso del Banco Central Europeo, con una imagen de su presidenta. Y luego ayer me escuché por primera vez en inglés cómo se pronuncia Elon Musk. Compro Twitter para ayudar a la humanidad. Pues si os lo creéis vosotros, vale, yo no. Bueno, Repsol se suma a la fiesta del beneficio. Ya lo comentábamos ayer, que ayer hubo una fiesta de beneficios. Los españoles no podemos pagar las facturas, pero las grandes empresas se están forrando.
Repsol se suma a la fiesta del beneficio, gana un 66% más y lo de siempre, eleva el dividendo, hay que recoger caja, ¿no? Sabadell, como de costumbre, rechaza que las mayores ganancias avalen el varapalo fiscal. No están de acuerdo que aunque ganen muchísimo dinero les hagan pagar impuestos. Bueno, y una noticia que también ha recorrido los diarios económicos. Meta se desploma en bolsa tras una caída del 52% en sus resultados. Yo cada vez que oigo hablar de metaverso me río un montón porque si la economía normal ya no funciona con sus numeritos de burbujas financieras, pues imaginaros el metaverso. Bueno, El Economista. El Banco Central Europeo cierra el 22 de noviembre el grifo del dinero gratis a la banca. Ya le han dado bastante, pienso yo, pero en fin. El empleo público crece el doble que el propio del sector privado y eso también es normal. Calviño quiere solicitar los créditos de Next Generation este año. Nos cuentan aquí que el PIB de Estados Unidos avanza un 2,6% y sale de la recesión. Y el gobierno vasco entra en ITP Aero con un 6%, junto a Bain, JB y Sapa. Parece un trabalenguas, perdonad. Repsol elevará un 11% su dividendo tras un beneficio récord. Y aquí hay un montón de empresas que han ganado muchísimo dinero. Sabadell, Unicaja, Ence, Farmamar, Ferrovial, Acerinox, Ebro, Metrobacesa. Aquí todo el mundo gana, menos los pobres que seguimos sin poder pagar las facturas. Y en expansión. En expansión nos cuentan lo del Banco Central, que lleva los tipos al 2%, aunque dice que frenará las subidas, no sé si os lo creeréis yo o no. Repsol dispara el dividendo. Alarma entre los empresarios por la propuesta de Díaz sobre el despido. Y con esto terminamos la información económica y vamos a ver la Comunidad Valenciana a través de las portadas de sus periódicos. En Levante, el compromiso del caínismo no es el que construimos. Llevan unos cuantos periódicos entrevistando a Mireia Moya. Se supone que le habrán dado la orden los directores porque vamos, ahí está. Otras noticias de la portada de Levante. Europa reconoce a la Valencia Verde. La subida de tipos encarece las hipotecas 230 euros al mes. El que pueda pagarlo bien y el que no, pues le dará su piso. Bueno, el banco le quitará el piso. Luego, mañana hablaremos de Ocupas. Apuñalado en Italia el futbolista valenciano Pablo Marí. Y la Generalitat impone el centro de menores a Benimamet. En Mediterráneo, la industria de Castellón destruye 9.500 empleos en el último año. La Fira de Onda, un encierro de 48 minutos. Es la fotografía de portada. Vuelta a empezar otra vez, ya llevamos 4 años. El PP suspende la negociación para el Consejo General, ahora con la excusa de la reforma de la sedición. Sanidad acelera las operaciones por las tardes al tener menos pacientes COVID. Mirad, la entrevista a Mireia Moya de todos los periódicos. Y el precio del dinero llega al máximo desde 2009 tras otra subida del Banco Central. Del Villarreal, estreno con buen sabor, empató 2-2. En 20 minutos también empiezan a ser muy monárquicos. La familia real vuelve a reunirse para los premios Princesa de Asturias. La subida de tipos del Banco Central encarece la hipoteca media en 1.125 euros al año. Ya veremos cómo acaban muchas familias aquí. El PP propone blindar en las cuentas de 2023 la gigafactoría de baterías de Sagunto. Feijóo suspende el diálogo con el gobierno para renovar el Consejo y una entrevista a Chanel. Vamos a ver más cosas de las portadas. En información, la provincia supera por primera vez los 800.000 empleos gracias al tirón del turismo. Los estudiantes alzan la voz por la salud mental. Ya sabemos que aquí nos están volviendo locos esta actualidad que estamos viviendo, ¿no? El AVE permitirá viajar de Alicante a Murcia en enero en 40 minutos. El Sabadell descarta que la economía entre en recesión y asegura que hasta ahora la actividad se mantiene. ¿Qué va a decir un banco que gana un 66% más, verdad? Benidorm analiza si el metaverso sustituirá a los viajes tradicionales. Pues muy mal hecho, no los va a sustituir.
Bueno, más cosas de las portadas españolas, de las portadas valencianas. Acabamos con las provincias, que nos cuenta: adiós al Ford Fiesta, que aupó a Almusafes. Y el entorno de Mollá, señala a Oltra por permitir su cese y dinamitar el Consell. El juez ordena rastrear los correos de igualdad en el caso de los abusos. Y con esto terminamos la lectura de titulares de las portadas de la Comunidad Valenciana y vamos a terminar ahora ya el recorrido con la información que nos suministran las digitales aquí en Buñol y en su comarca. Y hoy solamente tenemos actualización en Hoy un Clic, que nos cuenta: senior, juvenil e infantil del balonmano Buñol siguen con la racha de victorias. Mira, y el Instituto IEC Hoya de Buñol Chiva emprende un ambicioso proceso de digitalización de todos sus fondos digitales. Y con esto terminamos la información, porque también es la última noticia que han actualizado los digitales, y también terminamos el recorrido de aquí de informativos de la Hoya de Buñol y de Buñol mismo, ¿no? Y con esto también terminamos el recorrido de todos los medios que os comentamos aquí en esta primera media hora. Y ahora os invitamos a continuar en las mañanitas de Radio Buñol, primero con el sorteo de los comercios de aquí de Buñol y después con los discos dedicados. Muchísimas gracias por vuestra escucha ahí al otro lado. Y buen fin de semana. Y el lunes nos escuchamos de nuevo para continuar haciendo el repaso a la actualidad. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.